El día de... Ahora sí. Mi nombre es Javiera. El día de hoy voy a estar moderando este espacio y les doy la más cordial bienvenida a este tercer conversatorio de diálogos necesarios, en el cual hoy día tenemos una invitada especial que es Vanessa Eas Carrasco, quien es psicóloga, magíster en estudios de género, coordinadora del diplomado de género del Centro de Estudios y Género de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y docente de la Universidad de Academia de Humanismo. Ella nos trae el tema de conversación, que en este caso es el movimiento feminista y su impacto en la educación superior. Así que, Vanessa, todo tuyo este espacio para que te escuchemos y podamos compartir contigo. Si hay preguntas, por si acaso, las pueden ir dejando en el chat o después las hacemos cuando terminemos ahí la exposición. Gracias, Javiera, por la presentación. Y bueno, yo cuando se me invitó a participar de este espacio y luego de las conversaciones sostenidas ahí con Elizabeth, pensé cuál sería la mejor forma de generar un espacio de encuentro, de preguntas, y en realidad lo que me pasó es que me iban saliendo más preguntas que respuestas, ¿no? Porque pensar el impacto que ha tenido el movimiento feminista en la educación superior hoy día, creo que todavía no hay resultados muy concretos, ¿no? Es decir, es algo que está en proceso todavía y de lo cual creo que estamos pensando todavía, o se está recién mirando, porque recordemos que tuvimos movimiento feminista, estallido social y pandemia, y es como si ahí muchas cosas hubiesen quedado estancadas también, sobre todo en las instituciones, ¿no? Entonces, pienso que mirar el movimiento social que ha ocurrido en los últimos años y cómo eso de algún modo quedó suspendido durante la pandemia también es una cuestión sobre la cual hay que darle una vuelta, ¿no? Es decir, cómo poder analizar eso a la luz de los procesos que han ocurrido en estos años. No es tan simple, ¿no? Entonces, lo que yo traigo, y les voy a compartir con un PPT que preferí apoyarme, como con muchas imágenes, que fue también lo que me surgió pensando en esta modalidad de encuentro, es eso, ¿no? Como intenté pensar cómo hacer un hilo conductor para que nos lleve a hoy, que nos trajera a hoy sin tener que darnos una vuelta por los ya varios siglos, digamos, de pensamiento feminista y de movimiento feminista, que es una cuestión que también en algún minuto se bifurcó, ¿no? Como pensar que el movimiento feminista iba por un camino y el pensamiento teórico, filosófico, feminista iba por otro, ¿no? Cuando las luchas históricamente en general fueron bien de la mano. Y creo que eso se ha retomado y creo que eso es algo que la academia hoy día podría pensar que ha comenzado a retomar, ¿no? Luego de un gran divorcio entre lo que fue la instalación de los estudios de género en Chile en los años 90, que partió en universidades como la Universidad de Chile, en el Centro de Estudios de Género y en Ciencias Sociales en Faxo, con la Sonia Montesino y la Kemen Oyarzún en Filosofía, ¿no? Y se produjo en algún minuto un divorcio, ¿no? Tanto así que estos lugares se llamaron Centros de Estudios de Género, que hoy día está, después del movimiento feminista, ya como que esas mismas mujeres que lo fundaron y que en sus orígenes se pensaban a sí mismas como feministas, pero que eufemísticamente no se atrevían a llamarse así en el espacio, digamos, en el espacio de la académico, ¿no? Porque efectivamente estaba muy vetado o estaba muy mal visto ser feminista en los 90, ¿no? Sobre todo en los espacios académicos. Y eso es lo que de algún modo está cambiando. Pero lo que yo traigo y les quiero compartir un poco es que hagamos un poquito de recuerdo para pensar en lo que estamos hoy día. Y entonces traigo algunas, para mí lo pensé como disparador, ¿no? Como qué cosa nos va a traer a la mente el mirar estas imágenes, el pensar como estos temas, ¿no? Ahí estoy compartiendo pantalla, confírmenme si estamos todo ok, ¿sí? Sí, Ya, y se ve tengo bien. la presentación abierta, pero no sé si ustedes la ven completamente abierta.
ahí sí, ahí sí. Entonces, bueno, pensé que algo en lo que estamos carentes, en general las feministas y las mujeres, ¿no? Pensando que, por supuesto, mujeres y feministas no es sinónimo, ¿no? Es justamente de una genealogía, de cómo podemos mirar un hito, un momento histórico que tiene antecedentes y que tiene consecuencias hoy día en el presente. Y cómo podemos hacerlo insertando en algo de lo que muchas feministas del ámbito de la historia o de distintas fuentes de pensamiento han intentado reconstruir, y es cómo nos miramos las mujeres dentro de una historia, ¿no? Cómo nos inscribimos en un relato que nos haga sentido, en el cual identificarnos y donde estén nuestros propios referentes. Cuestión que sabemos que en la educación, voy a tratar de estar siempre remitiendo a la educación, pero a ratos no, digamos, como salirnos de ahí, pensando en cosas tan simples como la educación en la filosofía o la educación en la historia o en la misma psicología, ¿no? De donde yo vengo, donde justamente las genealogías feministas están ausentes, ¿no? Porque que es algo con lo que yo quiero partir diciendo, ¿no? Porque justamente la universidad lo que ha hecho históricamente como institución, como una institución con un mandato y un poder bastante grande, lo que ha hecho justamente es producir y reproducir las estructuras de dominación de todo tipo, pero en este caso en particular la masculina, ¿no? En ese sentido, si pensamos desde ahí la universidad y pensamos en el propio quehacer docente, ¿no? En la transmisión del conocimiento y en la producción de conocimiento, bueno, algo que ha sido sumamente denunciado por las chicas en el movimiento, digamos, del mayo 18, que vamos a llamar al movimiento que surge el 2018 a propósito de las tomas, ¿no? Que ustedes como universidad también fueron parte. Y entonces esto tendría que ver, ¿cierto?, con aquello que se llamó como gran consigna, pensar en una educación no sexista. Pero bueno, insertos en ese contexto, la universidad y lo que hoy día estamos como sujetos mirando a nuestro alrededor y cómo de algún modo se ha generalizado, difundido de una manera bastante intensa el concepto de feminismo, los feminismos, eso creo que es importante decirlo, ¿no? Que no hay uno, que hay diversos, y que en ese sentido lo que instaló el movimiento Mayo 18 tiene un antes, ¿cierto? Una historia, una trayectoria que se inserta en esta idea de la genealogía feminista, tiene una historia importante que no nace de una generación espontánea. Eso creo que es súper importante decirlo, ¿no? Que hay una historia, que hay movimiento que quizás en los 90, ¿cierto? Hay toda una lectura de lo que pasó con el feminismo en los 90, que la Julieta Kirkwood denominaba como los silencios del feminismo, como si habían periodos donde el feminismo tenía gran prevalecencia y, social, y otros en que parecía que no estuviera, ¿no? Como si no estuviera, y habla de esos silencios históricos, ¿no? A lo largo de la historia en Chile, al menos. Y bueno, veníamos quizás, se dice, de uno de esos silencios, ¿no? Largos, pero que se venía gestando a partir de una serie de colectivos que quizás no tenían gran resonancia ni incidencia política, pero colectivos de distinto tipo, ¿no? Donde se juntaba el feminismo y las disidencias sexuales, por ejemplo, durante los 90. Porque mirando los 80, ¿cierto? Está todo el movimiento feminista que tuvo participación en contra del régimen de la dictadura cívico-militar. Entonces, bueno, si pensamos desde esta lógica de la universidad, de algún modo inserta como institución en la reproducción de la dominación masculina, como una forma de violencia que se expresa de distintas maneras en nuestra sociedad, y que tiene unas más visibles y unas mucho menos visibles, ¿cierto? Creo que si algo podemos decir hoy día es que ahora reconocerse como feminista o
pensar en enseñar feminismo o hablar de feminismo en espacios como la academia, ya no parece cosa de locas, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que traigo son unas imágenes en las que lo que quiero es como que pensemos antes del 2018, o sea, ¿qué teníamos antes del 2018? ¿No? Y en gran parte las que han tenido mayor vinculación con los movimientos o participaciones activistas o las marchas, etcétera, se van a poder recordar seguramente, y por eso es como interesante hacer este ejercicio que las historiadoras, otras pensadoras le llaman de la genealogía, porque en el fondo lo que nos trae es como ir tratando de seguir un hilo, que es lo que hace que muchas mujeres de otras generaciones, digamos, de algún modo participaron activamente en lo que las chicas de las universidades hicieron en el 2018, ¿sí? En la universidad. En las universidades, además, a lo largo y ancho de Chile, ¿no? O sea, que no fue un movimiento, y eso tiene de muy interesante, que se redujo a la metrópoli. Eso es muy importante, las universidades en regiones, ¿no? E incluso las universidades privadas se sumaron a esto que algunos le llamaron la ola feminista, que ha sido también muy cuestionado, ¿no? En esta idea de los silencios también, el pensar que estas son olas, ha tenido mucho que ver con la idea de como si el feminismo fuera algo que va y viene, ¿no? Cuando la verdad es que lo que nos encontramos cuando hacemos esta historización es que nunca ha dejado de estar presente, ¿no? Nunca ha dejado de estar activamente, pero quizás no mayoritariamente ni masivamente puesta en las calles, pero siempre ha estado produciendo conocimiento, pensamiento y dando lucha. Yo creo que eso también es importante decirlo. Eh, bueno, entonces, antes del mayo 18, podríamos decir de algún modo que habían un montón de cuestiones que estaban absolutamente naturalizadas en relación a las violencias de género, ¿no? Absolutamente invisibilizadas y naturalizadas a todo nivel. Yo creo que quizás ejemplos tenemos cientos y experiencias incluso vitales, ¿no? Cuando uno empieza a pensar como en cómo se sintió, cómo se sentía, cosas que le pasaron, se va a dar cuenta que, bueno, que lo que, como dice una autora, este es el llamado continuum de la violencia, ¿no? Es decir, desde que nacemos las mujeres hasta que morimos, de algún modo vivimos distintos tipos de violencia. No son hechos aislados, ¿no? Y bueno, yo traje algunas preguntas que quería compartir, porque en la medida que iba pensando lo que quería compartirles hoy día a ustedes, que yo sé que tengo poco tiempo, pero mi presentación creo que quizás va a ser más larga, no sé. Eh, bueno, no había pensado mucho en eso del tiempo, así que en honor al tiempo, traí estas preguntas que en realidad creo que para mí no tengo una respuesta, ¿no? Era para compartirlas y que me surgen, que tiene que ver con qué aprendizaje nos deja. Eso lo pueden decir mucho mejor, ¿cierto?, las chicas que han participado activamente, ¿cierto?, en el movimiento, pero todos podemos decir algo de eso. ¿Dónde se inscribe? Y esto tiene que ver con esta inscripción que yo estoy tratando de hacer en una historia, donde quiero reconocer a las mujeres, digamos, que estuvieron antes haciendo un trabajo de hormiga, de algún modo, para que esto fuera posible. ¿Qué lugar tienen en la actualidad esos movimientos, ¿no? En la actualidad pospandémica, hoy día? Y también preguntarnos por los lugares que tienen las masculinidades en esta lucha, ¿no? ¿Qué lugar tienen las masculinidades? Y creo que esa fue una pregunta central al proceso de las tomas universitarias, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de las tomas, también en casi todo Chile, fueron separatistas, y que fue una cuestión que fue muy discutida. Yo me acuerdo como esto estuvo tan puesto en los medios de comunicación, no solo fue muy discutida, sino que por muchos muy criticada, etcétera, ¿no? Creo que es un tema sobre el cual yo, por supuesto, tengo una opinión, ¿no? Porque pude aproximarme de cerca a la vivencia de las chicas en toma, y entiendo por qué se produce y por qué no ha sido la única vez en la historia en la que se ha requerido este tipo de espacio, en que las mujeres hemos necesitado espacios separados, ¿no? Pero aún así hay que convocar, digamos, a la otra mitad del planeta, en términos de humanos.
a pensar, ¿cierto? A pensarse, a pensar, y esos espacios tienen que ser convocados y tomados por los propios varones, ¿no? Que una cosa que decían las chicas en las tomas era como, bueno, pero ¿por qué vamos a ser nosotras las que le generemos la reflexión? Nosotros estamos haciendo nuestra propia reflexión. Bueno, ellos tienen que hacer su propia reflexión, y creo que va a haber un momento en que hay que también cruzar estas reflexiones, pero las tomas en sí fueron un espacio mayoritariamente separatista, donde parte de lo que ocurrió en las dinámicas cotidianas del espacio de toma tenía que ver con encuentros donde lo que se ponía en circulación eran experiencias muy íntimas de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, parte de la necesidad de generar separaciones, por ejemplo, la toma de ciencias sociales partió siendo mixta, lo que fueron, y la necesidad del espacio fue generando la demanda de que los varones participaran en momentos muy específicos, pero no en la cotidianidad de las labores de la toma. Y eso, lo que fue algo muy decidor en casi todas las tomas feministas, fue esto de los círculos de mujeres, ¿no? Casi todas tuvieron estos espacios de los llamados círculos de mujeres, donde uno podría decir que básicamente lo que hubo fueron espacios, no me gusta mucho la palabra sororidad, creo que está tan remanejada y qué sé yo, pero si lo pienso en términos como psicológicos, fueron espacios de contención, para generar contención, pero sobre todo eso que en un libro de una profesora que se llama Pilar Errázuriz se llama espacios a salvo, ¿no? Un poco como la idea del cuarto propio de la Virginia Woolf, el cuarto propio, pero llevado como a un espacio grupal, ¿no? Entonces creo que fueron muy importantes, pero aún así creo que es muy importante seguir pensando en las masculinidades, ¿no? Seguir pensando qué lugar ocupan en esto, cómo reciben todo esto, ¿no? ¿Qué transformaciones se están produciendo? Bueno, esas son unas preguntas que dejo muy, muy incipientes, y, para darle vuelta, como les digo, creo que son para la reflexión y no porque tenga yo una respuesta a esas preguntas, aunque puedo tener aproximaciones o ideas. Bueno, entonces lo que les quería traer en el fondo es esto de que hagamos un ejercicio muy pequeñito de pensar antes del mayo 18, ¿no? Y si fuéramos, para yo ser más justa, a lo mejor habría que ir antes de la marcha del Ni Una Menos, ¿no? Que no me acuerdo el año exacto que fue, pero que fue como, porque recordemos que lo que pasa acá en Chile es un fenómeno que ahí para la sociología o para otro habrá que pensar cómo venía desde abajo gestándose, ¿no? Como estos microespacios que se fueron generando y que en algún momento de algún modo tallaron, ¿no? Pero que habían existiendo un trabajo, pero que tenía sus redes más disgregadas, pero que había todo un trabajo del feminismo que venía haciéndose y un descontento que venía manifestándose, y que no ocurrió solo en Chile, si ustedes se acuerdan, ¿no? Con el famoso Me Too, y ya no me acuerdo de otros, qué otros nombres tuvo, pero que en el fondo tuvo expresiones en todo el mundo. Argentina, México, bueno, y Chile muy fuertemente. Entonces, si pensamos antes de eso, si yo pienso en el movimiento feminista del 2015, por ejemplo, en las marchas del 25 de noviembre contra la violencia a la mujer, habíamos 20 o 30 personas en la Plaza de la Dignidad, no más, digamos. Por eso lo que quiero decir es que esto fue algo que se fue gestando con el trabajo de muchas organizaciones y con la presencia en distintos ámbitos, también en la universidad, en las luchas estudiantiles también, aunque también recordemos el 2011, el movimiento estudiantil, pensemos que teníamos a mujeres como la Camila Vallejo, ¿cierto?, en la FECH, en ese minuto, donde se luchó por una cuestión fundamental para la educación, ¿no? La gratuidad, el fin al lucro y... no me acuerdo, se me fue perdón, se me fue el eslogan, ¿no? El fin al lucro en la educación, pero ahí no estuvo en esa lucha tan masiva que convocó también a lo largo de Chile, no solo a los estudiantes secundarios universitarios, sino que a sus familias, a un montón de gente, ¿no? Académicos, académicas, salir a esas masivas marchas, ¿no? Pero la educación no sexista no apareció, por ejemplo, en esa gran lucha del 2011.
Entonces, bueno, lo que quiero, haciendo este ejercicio de pensar antes de estos hitos del movimiento feminista en Chile, es como qué pasaba, ¿no? Si miramos en ámbitos distintos, ¿qué estaba pasando con las violencias, llamémoslo así, pensando en esta mirada de las violencias en todo su espectro, ¿no? Desde de las más estructurales, como la violencia simbólica, hasta las que tienen manifestaciones o huellas más difíciles, invisibles, como la violencia psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, en distintos ámbitos, yo traigo pequeñas como para muestra un botón, digamos, no voy a analizar porque creo que hay mucho escrito y no es el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en la educación, ¿no? Cómo en la educación estaba, diversos estudios demostraban cómo en el aula de la sala de clase, por ejemplo, a nivel de escolar, digamos, se repetían una serie de conductas que iban naturalizando la lectura de lo masculino como lo hegemónico, ¿no? Y desvalorizando o dejando de lado no solo los sujetos femeninos ahí en presencia en el aula, sino que los conocimientos asociados a lo femenino, por ejemplo. Pero algo que está súper claro, hasta estudios hace muy poco, ¿cierto? Que efectivamente los diseños curriculares, por ejemplo, de los textos de estudio, siguen prevalentemente mostrando en términos de el conocimiento que se transmite, que viene de una lógica del mundo, una interpretación del mundo como si lo masculino fuera el sinónimo de la condición a partir de la cual el mundo se mide, ¿no? Es a partir de los modelos prevalentes, hegemónicos, donde todo lo demás ocupa un lugar. Y en la lógica binaria del mundo en el que vivimos, por supuesto, el modelo positivo, por decirlo así, equivalente a lo uno, digamos, es lo masculino, y todo lo que está fuera del orden de la masculinidad hegemónica es lo femenino, ¿no? Y ahí para recalcar una cuestión que a lo mejor ya muchas acá en este lugar saben, cuando hablamos, por eso es interesante hablar de lo masculino, lo femenino, porque muchas veces eso no tiene un correlato en el cuerpo, ¿no? Y hay cuerpos que están feminizados y que biológicamente uno pudiese decir que son masculinos, ¿no? Pensemos en figuras de las disidencias sexuales, pensemos en por ejemplo, Lemebel, ¿no? Por ejemplo, Lemebel es, por supuesto, un sujeto feminizado en términos del lugar de subordinación que ocupa en la sociedad, ¿no? Independiente de su anatomía. Entonces, lo que quiero decir aquí con lo masculino es que, bueno, tiene que ver con un lente, una forma de ver el mundo que es la hegemónica, aún. Y en la educación, esto, en todo lo que se llamó el famoso currículum oculto, más no solo en el oculto, sino que en el explícito, esto sigue ocurriendo y seguía ocurriendo. Y hasta aquí se hablaba muy poco de educación no sexista, ¿cierto? En otros ámbitos, por ejemplo, por eso les digo esto para mostrar, esto es desde unos años atrás, muy pocos años atrás. Pensemos lo que significó la denuncia a partir de las cuales se gesta el mayo 18, que son la denuncia sobre los abusos y el acoso sexual, ¿cierto? Eso es, literalmente, hay alguien que parece que tiene su micrófono abierto. Literalmente, lo que hace estallar esto es el acoso y el abuso sexual. Después esto va teniendo todo un correlato mucho más armado y organizado en torno a la educación no sexista, que es el gran eslogan, digamos, o sería el gran paraguas sobre la lucha, ¿no? Pero fíjense en esta imagen, ¿no? Y esto es de hace unos años atrás. Con lo que les quiero decir es el nivel de naturalización que teníamos de aceptación y naturalización que teníamos como sociedad respecto a la tolerancia a este tipo donde por supuesto que lo que están mostrando ahí es una cuestión que hoy día es denunciada, ¿cierto? Que tiene que ver con estas fotos a las escolares, etcétera, en espacios como el metro. Y hace unos años atrás, por supuesto que esto no, parece que no solo no era denunciado, sino que era promovido, digamos, por espacios como la publicidad, que sabemos que es otro gran agente socializador.
Bueno, imagínense, ¿no? Esto, se miran y se tocan solo por marzo, o sea, qué mayor cosificación del cuerpo de las mujeres, y qué más contrario a todo lo que se instaló el mayo 18, ¿no? Recordemos que en ese periodo también, gracias a un trabajo que se venía haciendo de más larga data, se logra la ley de acoso callejero, ¿sí? La ley de acoso callejero, yo si mal no recuerdo, es como del 2018, casi más o menos similar al periodo en que estaban las tomas, ¿no? Y esto será un par de años antes solamente, ¿no? Y toda esta publicidad remite exclusivamente a elementos que tienen que ver con acoso acoso en el fondo, ¿no? Y que puede traducirse en otro grado en abuso. Bueno, entonces estamos hablando de las violencias cotidianas y las violencias, digamos, naturalizadas a través, por ejemplo, en esta imagen que tiene que ver con los chistes, ¿no? Como el humor, por ejemplo, si lo llevamos a los espacios cotidianos de cada una, o lo llevamos a los espacios televisivos u otros, y gran parte de los chistes tenían un carácter completamente misógino, ¿no? Y bueno, y en otro plano, que ya no es la publicidad, un estudio muy reciente, o sea, el estudio es reciente, pero los datos son sacados de la última encuesta sobre el uso del tiempo del 2015, nos muestra, por ejemplo, esto que podemos llamar de algún modo, que tiene que ver con la desigualdad, pero que se inscribe en las violencias, ¿no? Cuando pensamos que la desigualdad es parte de la violencia de una sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, este estudio de la Fundación Sol, que tiene mucho material que ha mirado con perspectiva de género, ¿cierto? Todos los temas de la economía en Chile. Y aquí lo que está haciendo es pensar. Hoy uno de los valores, ¿cierto?, más agregados, más importantes, tiene que ver con el tiempo y cómo el uso del tiempo se relaciona directamente con la división sexual del trabajo, que ya sabemos que es una de las piedras angulares a partir de las cuales a las mujeres, ¿cierto?, se nos ha explotado de algún modo en el patriarcado o en este sistema sexo-género. Entonces, esto es bien interesante porque el uso del tiempo tiene que ver con el tiempo para sí. ¿Cuántas horas semanales de trabajo remunerado dedica cada persona? Aquí, básicamente, al gran tema, otro gran paraguas, digamos, de las luchas del feminismo que tiene que ver con los cuidados. Y cómo, por supuesto, el que las mujeres tengan mucho menos tiempo para sí, tiene que ver porque dedican en promedio, digamos, un altísimo tiempo para el cuidado de otros, ¿no? Y esto se acrecenta mucho más cuando tenemos la famosa doble presencia, que es cuando la doble presencia tiene que ver como las mujeres que trabajan en trabajo remunerado y a la vez en trabajo no remunerado. Esta es otra imagen de la Fundación Sol también, en este estudio del tiempo, donde miran la desigualdad de género en función del uso del tiempo, una cuestión que pareciera que fuera irrelevante, ¿no? Pero es de la máxima relevancia, ¿no? No solo porque tiene que ver con la explotación del trabajo de las mujeres, que aumenta el Producto Bruto Interno de los países, ¿no? Eso está súper estudiado. De hecho, hoy día aparece casi como un indicador. Todo el trabajo gratuito que hacemos las mujeres como trabajo doméstico le ahorra a los estados un monto tan grande para el trabajo de cuidados, digamos, pero no solo de cuidar a niños, niñas enfermos, adultos mayores, sino que todo el trabajo de lavar la ropa, de cocinar, etcétera, es un trabajo que ha sido valorizado por el Banco Mundial y que está establecido hasta en los montos que esta sociedad, que nuestros países, digamos, se ahorran porque dejan de tener que invertir ellos en eso, ¿no? Y es como, tiene que ver cómo en el fondo se producen ganancias a partir del trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces creo que todo el tema que tiene que ver con trabajo y la desigualdad también inscribe
la situación de las mujeres en este continuum de la violencia que, como les decía yo, tiene distintas expresiones. Bueno, y acá esto tiene que ver con lo que les decía, la doble presencia, ¿cierto? Pero en la misma línea de la desigualdad en los sueldos, por ejemplo, la desigualdad en términos de la cantidad de trabajo que se realiza por mujeres que trabajan en el mundo, en lo público, por decirlo de algún modo, ¿no? Como trabajo remunerado, para distinguirlo del trabajo no remunerado. No me quiero quedar tanto en eso, sino que lo que les quiero decir es que dentro de las expresiones de la violencia hacia las mujeres, que es lo que he estado tratando de mostrar, la educación, la publicidad, ¿cierto? La vida cotidiana, el trabajo, la economía en el fondo, si lo miramos a macro escala, digamos, como una economía se sostiene en base a esta división sexual del trabajo. Y en otros ámbitos, por ejemplo, si lo llevamos a lo más reciente, y es como durante la pandemia, toda la desigualdad de género se acrecentó, dejando en mayor evidencia, ¿cierto?, las distintas tipos de violencia, ¿cierto? No solo específicamente la violencia física, por ejemplo, que se producía en el encierro dentro de las casas, sino cómo las mujeres fueron las que perdieron más sus trabajos, ¿no? Porque quienes tuvieron que quedarse cuidando, haciendo labores de cuidado en caso que uno de los dos pudiese trabajar, la mujer se quedó en la casa, pero además no solo eso, sino que tuvo que quienes trabajaban en trabajos remunerados hacer el trabajo, digamos, de cuidados dentro de la casa, cuando tenían la escuela en la casa, con todas las implicancias psicosociales que eso ha tenido para las mujeres en términos de sobrecarga y salud mental, ¿no? Que creo que es algo que es súper importante. Entonces, podemos decir que cuando miramos el panorama completo de nuestra sociedad en los distintos ámbitos que lo vayamos mirando, vamos a ir encontrándonos con estas violencias que de antes y ahora y actualmente siguen estando presentes, ¿no? Y terminando, por supuesto, con algo que no para ni descansa, que son los femicidios, y que, bueno, sabemos que es la expresión más cruenta en el fondo de la violencia hacia las mujeres. Bueno, y también esto nos lleva a pensar en algo que yo quise intencionar, como pensar cuál es la relación de esta masculinidad hegemónica, porque acá también entendiendo que muchas veces las mujeres nos adscribimos a esa masculinidad hegemónica, que no tiene que aquí, si bien mayoritariamente las mujeres somos las que estamos en estos ámbitos más expuestas, ¿cierto? Lo que quiero decir es que dentro de las intragénero también hay desigualdades, ¿no? Y en muchos lugares, en muchas situaciones, las mujeres también nos ubicamos en posiciones de poder versus otras mujeres, ¿no? Y ejercemos, tal vez pudiésemos decir, un modelo de masculinidad hegemónica cuando violentamos o maltratamos a otra mujer por su diferencia en términos de clase, de raza, etcétera, ¿no? Eso es súper importante tenerlo en cuenta, es decir, no todas las mujeres, pensemos que una de las grandes críticas que surge al feminismo del posfeminismo o del feminismo, digamos, en América Latina, por ejemplo, tiene que ver justamente con cuestionar que muchas feministas adscribían a los modelos de feminismo también norteamericano, blanco, burgués, ilustrado, etcétera, ¿no? Y que las mujeres en ningún caso somos todas iguales, porque tenemos condiciones desiguales también, entonces la violencia intragénero también existe, ¿no? Entonces también las mujeres a veces nos ubicamos en posiciones de poder y ejercemos violencia hacia otras mujeres, y eso no podemos tampoco pensar ni naturalizar que la condición de la mujer per se es de buena o de mucho menos, ¿no? O sea, el feminismo está lejos de querer hacer eso, ¿no? Bueno, entonces pensaba en estos modelos de masculinidad también, y cómo se construyen, y cómo ahora, ya no hablando de un modelo más estructural, ¿cierto? En el cual de algún modo, como les decía, nosotras también participamos en muchos casos. Bueno, pero ahí
también los varones tienen un lugar que ocupar, ¿no? Porque esta pregunta que se hacía la filósofa Simone de Beauvoir, si la mujer se hacía o nacía, ¿no? También responde, digamos, a una pregunta que los varones tienen que hacerse. La diferencia, creo yo, está en el lugar de privilegio, ¿cierto? Cuando preguntarse por cuál es mi lugar social en este modelo y cómo contribuyo o no contribuyo a su mantenimiento, eh, implica abandonar un lugar de privilegio. Pero eso fíjense que no solo para los varones, creo yo que hoy día socialmente nos toca interpelarnos en eso en todo sentido, ¿no? Cuando pensamos en las transformaciones del Chile actual, ¿no? Cuando pensamos que también las transformaciones no queremos que correspondan exclusivamente a cambios culturales, sino que tienen que haber cambios más radicales en los cuales esperamos y suponemos que la desigualdad hacia las mujeres no es que se acabe la sociedad de clase no es sinónimo de igualdad hacia las mujeres, ¿no? Pero sabemos que es necesario hacer una transformación también estructural, porque la economía, como les mostraba, se funda también en esta desigualdad. Por tanto, los cambios culturales que tienen que ver con, bueno, usar los pronombres, cambiarlos, son cosas importantes, ¿no? Decir la, le, les, esos reconocimientos son muy importantes, ¿no? Visibilizan, dan lugar, pero si no hacemos cambios estructurales, la desigualdad de género va a seguir existiendo, ¿no? Porque como les decía ahí, en lo económico también está anclada esta desigualdad. Y bueno, hay que pensar que en la vida cotidiana vivimos y estamos expuestos a enormes situaciones que algunos han llamado micromachismos, y que a mí me cuesta pensar que existan los micromachismos, como que creo que todos son machismos nomás, y digamos que pueden violentar, por supuesto, en grados distintos, pero que hacen parte, ¿cierto?, de una naturalización de cuestiones a nivel laboral, a nivel educacional, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, y ahí esto de lo personal es político es demasiado cotidiano para nosotras. Y cuando empezamos a verlo, cuando lo visibilizamos, esto como que de repente uno se saca la venda y se pone los ojos, los lentes del feminismo, como dicen algunas por ahí, comienzas a ver, digamos, que tu vida está plagada de estos llamados micromachismos, aunque no nos gusten, ¿no? Y a veces no solo son micros, sino que mucho más que eso. Entonces creo que ahí el lugar de la masculinidad hegemónica, en el sentido de el lugar, cómo preguntarnos por cómo abandonar el lugar de privilegio, qué luchas son las que tendríamos que dar para desde nuestro lugar, y no como ir a luchar por la lucha de la mujer, ¿no? Sino que sus propias luchas. ¿Cuáles serían esas? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuáles son las luchas que los varones tendrían que dar para buscar una sociedad más igualitaria, ¿no? Bueno, y ahí también una publicidad donde deja muy claro cómo los modelos de masculinidad se instalan, ¿no? Iba a buscarlo, pero no lo traje, pero me acordaba de esto que está hoy día mucho en las redes sociales, ¿no? De la alcaldesa de Santiago Centro, de la Irací, ¿no? Contestándole esto de cuando la trató de mamita, ¿no? Mamita, mamita. No creo que a un varón alcalde le hubiese dicho papito. No sé si conocen, pasó hace un par de días atrás, no sé, en las redes sociales, donde la Irací le hizo para carro, digamos, a este conductor o animador del matinal de Megavisión, ¿no? Que la trató de mamita, como, eh, bueno, y le dice, no soy tu mamá ni soy tu hija, ¿no? Me llamo Irací y soy la alcaldesa de Santiago, trátame así, ¿no? Como pensando en estas violencias cotidianas que lo que hacen es ubicar en un lugar a las mujeres, ¿no? Y que se reproducen en nuestros espacios cotidianos. Bueno,
siempre pensando en las genealogías, quiero volver a las tomas ahora, quise hacer esa genealogía de la violencia, donde me salté, por supuesto, millones de expresiones, pero me gustó traer estas imágenes simplemente para que recordemos que antes del 2018 esas eran las imágenes de la publicidad, ¿no? Del mayo 18. Y esas las teníamos absolutamente naturalizadas, salvo ciertas denuncias que se hacían muy aisladas de ciertos colectivos. Bueno, y en las genealogías yo solo traigo estas imágenes, ahí está la Elena Cafarena, el MEMCH abajo, estamos hablando del 40 y la de foto de Elena Cafarena creo que era como del 1941, por ahí, ¿no? Toda la lucha por el derecho al voto de las mujeres. Y quiero leerles esta cita, ¿no? Y es bien bonito como en el octubre, el 18 de octubre, cuando teníamos este museo al aire libre ¿qué se le llamó? No, museo al aire libre, no sé si se llama así o no, el GAM, y en muchas paredes comenzaron a aparecer imágenes de muchas mujeres, no sé, la Gabriela Mistral, la Gladys Marín, etcétera, que de algún modo era como si ese museo estuviese en algún lugar también reconstruyendo esta genealogía propia nuestra chilena, digamos, de las mujeres, que es un ejercicio que, como dice Silvia Federici, tiene que ver con la memoria, ¿no? Tiene que ver con nuestra propia memoria, pero también con tener sujetos en quienes identificarnos, ¿no? Y que las niñas y niñas que vienen, las nuevas generaciones, tengan, digamos, que les sean visibles, porque estas figuras han existido siempre, pero gracias justamente a que las epistemes patriarcales lo que hacen es invisibilizar de las mallas educacionales, de los imaginarios sociales, la presencia de estas mujeres, bueno, parte de la tarea justamente de una educación no sexista es reconstruir y traerlas de vuelta, ¿no? Y por eso me parece muy interesante, muy necesario el tema de la memoria y cómo eso en la educación, en la pedagogía, tiene que estar muy presente, ¿no? Porque no solo en filosofía hay que leer a la Simone de Beauvoir, porque en los programas antiguos no está presente, no sé si hoy día esté, ¿no? No solo a ella, pero sino un montón de teóricas en las ciencias sociales o en las matemáticas o donde sea, ¿no? Y eso tiene que ver con la memoria, pero además para las transformaciones también identitarias tiene que ver con en quién me reconozco, ¿no? Dónde me espejeo, y eso también hay que mostrarlo. Y me gusta pensar en todo lo que fueron las tomas y un continuum, ¿no? Fueron mayo 18 y las tomas que se extendieron durante ese año, ¿cierto? Y luego el año siguiente, donde siguieron habiendo, digamos, mucha lucha feminista, estaba muy presente el 2019, y luego de las tomas viene algo que creo que no sé si pudiésemos entender el fenómeno de las tesis sin la revuelta feminista, la revolución feminista, o como le queramos llamar al mayo 18. No sé, no sé, lo he pensado, si podemos comprender el movimiento, lo que provocó como un fenómeno social, ya de estudio, ¿no? Para estudiar en todas nosotras, ¿no? Las que estuvieron, las que no estuvieron, las que lo vieron, las que lo escucharon, este canto danza que es El violador en tu camino, ¿no? Eh, Porque bueno, finalmente se recuerdan que se multiplicó por todo Chile, bueno, en el mundo sí, pero pensemos acá, en mujeres de distintas generaciones, entonces tuvieron las mujeres mayores que fueron a hacer las tesis, y si ustedes se preguntan cuál fue el efecto que tuvo esto, y lo mismo me pregunto si todo el tema del acoso sexual, de compañeros, compañeras, que fue denunciado, ¿cierto?, en las tomas, no sé, bueno, las tesis, como se llaman, dicen que ellas llevaron a la práctica, ¿cierto?, este libro de la Rita Segato sobre las estructuras elementales de la violencia, y que idearon esto, ¿no? Pero en el imaginario, creo que nunca como antes había sido apuesta el tema de la violencia hacia las mujeres en Chile, ¿no? Masivamente y con el impacto mediático, porque ojo,
que los medios ahí incluso festinaron, de ahí da para otro análisis, ¿no? Pero estaban todo el día, y todas entonces ahora la gente en los medios de comunicación era feminista, etcétera, ¿no? Después que antes todas las mujeres que se declaraban feministas eran feminazis. Entonces, yo creo que este fenómeno es muy impactante, tiene relación con el Mayo Feminista del 2018. ¿Por qué? Por lo que les digo, ¿no? Por la denuncia de la violencia, y para mí lo que es más relevante es pensar, yo les decía cuando me presentaban que soy psicóloga y que conozco un poco las redes en términos de la clínica, de lo que se hace en el trabajo clínico, y como nunca en ese periodo las mujeres comenzaron a recordar y llevar a sus procesos terapéuticos la violencia, ¿no? Desde violencias que estaban naturalizadas hasta violencias que habían sido reprimidas, ¿no? Y lo que pasa con el fenómeno de la performance de las tesis es que a nivel, diría yo, inconsciente, se produce una resonancia en términos de esta experiencia que no tenía palabras, que no tenía un lugar, porque no era verbalizable, pero además porque la mayoría de las veces la culpa era mía, no como dice la canción, digamos. Entonces, todo lo que significa, pienso yo, en términos de sanidad para un colectivo social como el de las mujeres, a propósito de que casi todas las mujeres a lo largo de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia, eh, algunas recordadas, otras no, ¿no? Las más difíciles, las más complejas, pero por eso pienso que el violador en tu camino aparece porque esto es instalado en nuestro imaginario, pero de algún modo habilitándonos como sujetos a hacer esta denuncia, ¿no? La denuncia de, sabes que a mí también. Y por eso se replica de la manera en que se replica en las calles, por eso tiene esa fuerza no solo performática, ¿cierto? Sino que yo lo miro en términos psicológicos de lo que significa para alguien que ha vivido violencia, poder reconocerse frente a otras que han vivido la misma violencia, pero también de algún modo que tiene que ver con los caminos de la impunidad, ¿no? Cuando la violencia ha sido impune permanentemente, al menos el espacio callejero donde esto se pone y se grita es un espacio de reivindicación y de reconstrucción también, ¿no? Si pensamos que la mayoría de las mujeres han tenido algún tipo de abuso en su vida, ni siquiera estoy hablando de violencias como, bueno, ¿a qué mujer no le han dado un agarrón en la calle, ¿no? O sea, ¿cuántas crecimos, digamos, sabiendo que eso nos iba a pasar? Y que por tanto había que cuidarse, esconderse, protegerse, vestirse de tal manera, ¿no? Es el miedo permanente al abuso en las calles. Entonces, me parece que este es un fenómeno para mí importantísimo eh, y que tiene mucha relación con el movimiento feminista del Mayo 18. Pienso que no hubiese sido posible de otra manera, ¿no? Yo no sé si tengo más tiempo para seguir hablando, ¿no? Si me dice, si no, yo me voy apurando. Eh, porque me queda todavía, me queda bastante, creo. Entonces, bueno, usted me dice nomás, ¿ya? Y yo, entonces se me escribió, ya había escrito sobre la ley, el 2016, la ley de acoso callejero, como pasa el tiempo, ya. Pero 2 años del 16, 17, 18, 2 años antes del Mayo Feminista. ¿Esto por qué para mí es importante? Porque esto tiene que ver con algo que les intenté mostrar en estos ejemplos que traía muy, como les decía, para muestra un botón, y es cómo el movimiento feminista hoy día se juega en 3 dimensiones, ¿no? Que tiene una que tiene que ver con la representación, cómo estamos representadas en el mundo político, no solo en el político, sino que en los espacios
donde hay espacios de poder, cómo nos disputamos los espacios de poder en la academia, en los trabajos, en el Congreso, etcétera, ¿no? Cómo estamos representadas las mujeres. Y eso tiene que ver con todo lo que se le llamó políticas de representación y que fueron los primeros feminismos que lucharon por tener derechos simplemente a poder decir algo y decir aquí, este es el voto mío, que soy mujer, ¿no? Pero que esto sigue estando muy vigente, ¿no? La representación, cómo estamos representados, esa es una lucha. Después vienen todas las políticas de reconocimiento, que tienen que ver con toda la cuestión identitaria, donde se acoplan de algún modo en una lucha todas las disidencias sexuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los movimientos de diversidades sexuales o disidencias sexuales, que tienen que ver con el derecho a decir yo soy tal cosa, me defino de tal manera y no quiero ser definido por fuera o quiero tener un espacio de reconocimiento y vienen todas las leyes, la ley de matrimonio igualitario, la ley en Chile, la ley de identidad de género, ¿cierto? Aquí lo estoy pensando en el mundo, ¿no? Acá en Chile estamos muy atrasados, pero estos han sido grandes movimientos que Nancy Fraser, una pensadora feminista, define en estos grandes tiempos, ¿no? Toda la etapa del reconocimiento, ser reconocidas como mujeres con derechos. El reconocimiento tiene que ver con derechos. Y la parte más compleja, que es lo que la Nancy Fraser le disputa a la Judith Butler, pero que después en verdad creo que no son antagónicas las posturas, que va a tener que ver con cómo entonces hacemos que el feminismo no sea un cambio solo cultural, es decir, cómo cultural me refiero que no es algo menor, ¿no? Que tiene que ver con el lugar de valoración, con el lugar de no discriminación, etcétera. O sea, hablar de algo cultural no estoy menos valorándolo, ¿no? Pero ¿dónde quedan entonces las luchas redistributivas que van a tener que ver con la igualdad sustantiva de lo que hablan algunos autores, ¿no? Es decir, cómo hacemos transformaciones radicales en las estructuras sociales, y que tiene que ver con esa famosa consigna que a mí me encanta, ¿no? Que tiene que ver con patriarcado y capital, alianza criminal. Porque de algún modo también uno podría pensar, y hay algunas autoras que piensan que el reconocimiento a las disidencias sexuales en pocos años en términos de legalidades, de leyes, ha sido más rápido, porque de algún modo, mucho más rápido que lo que las luchas de las mujeres, ¿no? Que en muchos casos todavía ni siquiera alcanzamos a la igualdad en los sueldos. Entonces la pregunta para algunas tendría que ver con cómo la redistribución toca cuestiones de fondo en el capitalismo y por eso son mucho más difíciles de tocar, ¿no? Y esa redistribución tendría que ver, por supuesto, con transformaciones en términos del económico, ¿cierto? De las clases sociales. Y aquí yo ni siquiera me he querido meter en toda la línea que piensa en la América Latina, no solo las cuestiones redistributivas en términos económicos y cómo las mujeres ocupamos un lugar en la cadena productiva como mano de obra barata, como la división sexual del trabajo, todos aquellos aspectos fundamentales en los que se funda la desigualdad. Entonces creo que acá para el movimiento feminista, estas tres cuestiones, si uno miraba los discursos en las calles, si uno estuvo en las calles en ese periodo, de algún modo estuvo presente, ¿no? Como si el feminismo en Chile de algún modo tuviese un grado de conciencia importante respecto a que las transformaciones son solo culturales, ¿no? Sino que se requiere una redistribución en términos igualitarios de una sociedad muy desigual como la nuestra. Por eso me voy a saltar una cosa, yo creo, porque quiero llegar como acá, que son algunas reflexiones que quiero dejarles respecto a qué ha pasado en las universidades, que es una pregunta que las propias universidades están chequeando, ¿no? Es decir, a nivel institucional, algunas universidades han ido avanzando rápido, porque, o sea, no tan rápido, ¿no? Pero porque se armaron comisiones donde de algún modo se pusieron ciertas exigencias emanadas del propio movimiento, ¿no? Que en algunas facultades o universidades fue más triestamental, donde se unieron estudiantes, académicas, funcionarias, funcionarios.
Entonces, habría que pensar que cómo pasamos, ¿no?, de algo muy importante, que era tener protocolos en relación a la violencia de género dentro de las universidades, eh, que los protocolos existan, que existan, por ejemplo, en la Universidad de Chile se fueron creando de a poco unidades de género, cuestión que no existía ni siquiera en facultades donde se iniciaron los estudios de género, como la Facultad de Filosofía o Faxo, no existían eh, eh, las unidades de género, pensando en los estudiantes sobre todo, ¿no? En cómo entonces se genera una institucionalidad que permita, que dé cabida, por un lado, que promueva igualdad, pero que también pueda ser un espacio para las denuncias de abusos también, ¿no? Entonces, no basta generar un protocolo si no tienes una institucionalidad que de algún modo coja ese protocolo, que sepa qué hacer con ese protocolo, ¿no? Y que además las personas involucradas eh, tengan una mirada sobre la cual no se juzgue y se sancione al que denuncia o a la que denuncia, ¿no? Previamente. Eh, Otra dimensión más compleja va a tener que ver cómo se hacen cambios más profundos en las universidades que apunten a transformaciones en la propia producción de conocimiento. Y eso tiene que ver con algo que los estudios de género, vamos a decir más bien, han llamado cómo se incorpora por un lado la dimensión de género, que es como lo básico, lo primero, ¿no? Que empezamos a decir, bueno, acá hay tantas mujeres, tantos hombres, incorporamos la variable sexo o género en los estudios a todo nivel, los contamos, decimos aquí hay pocos, están subrepresentados, acá hay segregación, aquí no. Esa es una cosa, un dato estadístico con el cual nos quedamos. Pero ¿cómo hacemos los cambios más cualitativos? Y eso va a implicar, de algún modo, ¿cierto?, incorporar la perspectiva de género. Entonces, voy a dar un ejemplo, ¿no?, que puede ser simplón, ¿no? Y es cómo pasamos de usar el pronombre la, les, a además, en algo que puede ser, cómo además comenzamos a generar conocimiento y a enseñar de una manera en que la perspectiva de género esté siempre presente. Y eso es un cambio cualitativo más complejo, porque para las instituciones o para los establecimientos educacionales secundarios, por ejemplo, o primarios, de la educación primaria o secundaria, por supuesto que vienen mucho más pauteadas, ¿no? Entonces, pensar cómo se piensa en una educación no sexista de manera más cualitativamente distinta implica modificar no solo a la persona que está enseñando, ¿no?, es decir, el agente, sino que además transformar el propio contenido de lo que tú estás enseñando para dar espacio a nuevas epistemologías, donde las epistemologías feministas puedan entrar también. Y no solo como a tu performance en la sala de clase, que va a tener que ver también con no discriminar, con no, digamos, invisibilizar a las mujeres cuando levantan la mano, etcétera. Un montón de cosas que fueron descritas en un montón de estudios en aulas, ¿cierto?, donde se intentó analizar cuáles eran las dinámicas en las salas de clase y se constató, por supuesto, que había mucho sexismo. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio sustantivo? Las universidades todavía están muy lejos. Y ahí, para muestra el mayor botón de cómo estamos en esta materia, es lo que ocurrió con no sé si ustedes escucharon, este llamado que hicieron estos diputados, ¿cierto?, a informar a las universidades, no sé si le pidieron a todas las universidades, ¿cierto?, de cuáles eran los cursos, los contenidos y quiénes en una labor casi, digamos, detectivesca, policíaca, de quienes eran las docentes que estaban enseñando la famosa, comillas, ideología de género. Cuando pensamos que eso ocurre en el 2021, ¿no?, y que nuestras universidades, por ejemplo, la USACH, que me contaron bien de cerca, entregó toda la información, porque esto llegó como una solicitud que fue bajada a los distintos departamentos que llevan como datos estadísticos, y bueno, se entregó como porque es transparente entregar información, ¿no? Pero esto venía con un sesgo muy importante, ¿no?, desde quienes era solicitada esta información. En otras universidades se les negó la información,
en el sentido de que, por supuesto, eso, cuando se habla de ideología de género, bueno, pero si por otro lado, pensar es como cuando a uno le dicen que ser feminista es lo contrario a ser machista, ¿no? Eh, o no, bueno, no está muy bien la analogía, pero lo que quiero decir es que cuando uno no incorpora la mirada de género, no es neutral, ¿no? Que es lo que muchas personas piensan, que ser feminista es como ser, es caer en una ideologización, ¿no? Que pudiera ser como nociva, pero finalmente cuando uno no la incorpora, lo que está haciendo no es ser neutral, porque la neutralidad sabemos que no existe, ¿no? Ni objetivo, sino que lo que está haciendo es reproducir el discurso hegemónico y por tanto las violencias simbólicas, etc. Bueno, eso. Y pienso que a propósito de lo que pude conocer de las tomas feministas, creo que cómo pensar ahora el movimiento feminista en términos de su organización, del trabajo también que le toca a las chicas en las universidades, ¿no? Y yo dejo también como unas preguntas. Una de ellas va a tener que ver con cómo pensamos los espacios colectivos abiertos a la diferencia, porque no puede ser que solamente comprendamos que estamos abiertos a la diferencia en la medida que se hace a las mujeres, pero no intragénero, ¿no? Tenemos que poder, digamos, tolerar la diferencia. Eso es una cuestión que en términos de sociedad o histórico nos dificulta mucho y a las feministas también. Y eso creo que fue algo que apareció en algunas tomas, en algunas más complejamente que otras, en la toma de su universidad fue una donde fue muy complejo, ¿no? Justamente como la dificultad para encontrarse con las otras, ¿no? Como legítimas también en su lugar de diferencia. Eh, Dejo también como pregunta qué pasa con esto que este sociólogo pensador escribano dice sobre la banalización del bien. Entonces dice cómo los discursos eh, de los movimientos minoritarios, entre comillas, porque las mujeres no lo somos, ¿no? Pero en el sentido de los subalternos, ¿no? El discurso de los subalternos, en muchos casos es coaptado y ¿cómo se dirá? ¿Cómo se le puede quitar su fuerza revolucionaria o su fuerza transformadora a un discurso banalizándolo? Y eso ha pasado y pasa un poco con el feminismo, ¿no? Y uno lo puede ver, por ejemplo, que más claro, no traje imágenes con Wong, ¿no? Que ha tomado toda la estética del discurso feminista para llevarlo a algo con lo cual muchas feministas estamos en contra, que es con el capitalismo, etcétera, ¿no? Y lo que produce, ¿cierto?, el neoliberalismo. Entonces, bueno, eso le llamó la banalización del bien y que tiene que ver con lo que otros autores han llamado como los discursos revolucionarios son cooptados y de algún modo en eso pierden parte de sus fuerzas, por eso tienen que estar permanentemente reinventándose de algún modo. Y bueno, esto que les decía de las exclusiones dentro de los propios feminismos, comprender que no existe un feminismo y esto del ¿cómo le llaman? El feministómetro, ¿cómo es? Como medir quién es más feminista que otra, digamos, es una cuestión sobre la cual creo que es un poco infantil, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias de cada una y creo que lo que hay que dar es lugar a esas experiencias en espacios de reconocimientos legítimos de los otros. Eso, entonces creo que ahí dejaría yo mi presentación y Súper, Vanessa. Yo creo que esta presentación que nos han mostrado nos ha llevado también a reencontrar, a recordar también muchos momentos. Por lo menos para algunas de las personas que estamos acá, yo creo que todas pasamos por cada una de estos momentos que tú nombraste, ya sea fuera de la institución o dentro de esta misma. Y son hechos, son momentos que van marcando lo social, que nos van marcando también a nosotras como entes, como mujeres, como personas, y que nos damos cuenta de que todavía estamos ahí, o sea, son temas que, como tú lo nombraste, son muy contingentes, o sea, es algo que se está construyendo
y que, claro, nosotros no podemos tener en este momento una respuesta de cómo ha sido este impacto, pero sí podemos ver pequeñas muestras o pequeñas luces de lo que trajo el movimiento feminista. Yo creo que eso es lo más importante y lo que nosotros podemos ir rescatando. O sea, el camino recién está partiendo. Yo creo que nos queda mucho por delante. Y me quedo con una de las preguntas que tú hiciste, Vanessa, en este caso, que era, ¿qué creemos nosotros, en este caso, que ha cambiado desde que se instauró este movimiento feminista? Y me gustaría a lo mejor invitar a todas las personas que han estado contigo, que han estado compartiendo este espacio, a que quizás podamos debatir un poquito, podamos abrir esta conversación de qué es lo que nosotros creemos que ha cambiado, de cómo lo vemos, o si alguien tiene alguna pregunta, algo que le haya llamado la atención también de lo que comentó Vanessa, que también se siente la libertad de poder explayarse y poder entrar en esta conversación que yo creo que ha sido bastante potente. Es un tema bastante potente que marca y que deja aquí para que nosotros lo podamos conversar. Sí, gracias Javiera. Yo creo que da por mucho, así que quien quiera compartir, digo, porque siempre creo que hay que estar esto de lo personal, ¿no? Cómo nos impacta en nuestras vidas. Yo creo que hay toda una dimensión yo trabajo mucho con adolescentes y, y ahí está súper difícil pensar la pregunta que tú hiciste o que yo hice sobre los cambios, ¿no? Está súper difícil porque todos los fenómenos que a veces podemos atribuirle a transformaciones que tienen que ver con la liberación, por ejemplo, en términos de las sexualidades, etcétera, también son muy atribuibles a cuestiones del neoliberalismo. Entonces cuesta mucho saber en qué hemos logrado ganar terrenos y espacios y cuáles otros son realmente concesiones de un sistema que nos invita a consumir el sexo también, ¿no? Las sexualidades o las identidades. Entonces es muy difícil, es muy peliagudo. Hay alguien con la mano levantada, así ya no hablo más. Súper. Valentina. Sí, hola. Yo quería como hablar un poquito y hacer una pregunta después de eso. Que yo hubo un tiempo que estudié ingeniería civil en matemática en la Federico Santa María. Igual es como conocida por ser una universidad bastante como eh, machista, por decirlo así. Y la verdad es que hubo un tiempo que nosotras fuimos como el 23 o el 24% éramos mujeres en el campus. Y, o sea, yo viví demasiados eventos machistas con profesores, con estudiantes, y, y también tuvimos una mini toma que duró un par de horas feministas, y que hombres igual no, nos ayudaron un poco, porque en verdad éramos 15 mujeres intentando tomarnos el campus de San Joaquín, y bueno, como que la verdad, yo me fui de esa universidad. Y yo no sé cómo me pregunto que será necesario como que se reciban más estudiantes de mujeres de ingeniería para que puedan cambiar eso, o se necesitan profesoras o ambas, o se pueden hacer también como entre ellos mismos eh, como un lugar menos machista, porque la verdad es que los hombres no son mujeres, por decirlo así, como que ellos no han vivido lo que nosotras vivimos y no han nacido como como en un mundo que le ha quitado todos los privilegios. Entonces, como que esa es mi pregunta, así como realmente se puede como intentar educar a los hombres, sobre todo en ingeniería o en cualquier otra carrera que sea como de origen machista, más o menos, como sin la necesidad de las mujeres presentes. Qué buena pregunta. Ay, qué difícil. Mira, yo estuve un año entero trabajando en un estudio en Buchef, en FCFM, o sea, ahí mismo, pues, donde están las ingenierías, y lo que pudimos constatar es, por supuesto, un discurso, una masculinización de la institución, donde las mujeres para poder sobrevivir tienen que masculinizarse de algún modo, que no existen las mentorías de mujeres, ¿no? Entonces que cuesta mucho para las mujeres hacerse un espacio en esos lugares. Y después de ese estudio lo que se logró es que comenzaron se armó como todo un grupo de gente dentro de la universidad que comenzó a crear
crearon la unidad de género, esto como el 2013 más o menos, y empezaron a crear como cuotas para que ingresaran mujeres, con esto de que tiene que ver con un primer paso, diría yo, que no es muy cualitativo, que es más cuantitativo, ¿no? Que tiene que ver con eso de la dimensión de género, que es sumar mujeres, ¿no? Y cómo uno tiende a pensar que esa diversidad que aportan las mujeres aportará a transformar esos espacios, sin que sean las mujeres las que tengan que dar esas batallas, porque eso es agotador, ¿no? Entonces, lo que se requiere son políticas institucionales, por un lado, o sea, porque, pucha, es compleja tu pregunta, porque tiene que ver con eso que nos hacíamos, qué ha pasado con las masculinidades, pensemos en los chicos, chicas más jóvenes, ¿no? Los que ingresaron a esa facultad, la misma donde tú estuviste hace 1 año, 2 años, ¿qué podríamos observar? Habría que ir a hacer el estudio post movimiento feminista. ¿Hay cambios? Lo más probable, y no quiero ser pesimista, es que no hay muchos cambios, ¿no? Pero hay cuestiones que yo creo que sí lentamente tienen que ver con, de algún modo, una autocensura, ¿no? Una autocensura respecto a cuestiones que hoy día, porque hay una legalidad que no lo permite, no se pueden hacer, ¿no? Creo que esas pequeñas muestras, que esas pequeñas señales que son sobre todo institucionales, si creas una legalidad, no digo que vamos a haber hecho, que ahí van a emerger los hombres nuevos, ¿no? O los hombres deconstruidos, pero sí creo que de algún modo le permiten a las mujeres moverse en estos espacios de una manera menos violenta, ¿no? Porque lo que tú dices es que tú viviste numerosas violencias. Y sí, nosotros entrevistamos a estudiantes y lo que vivían en la sala de clase, como cuando una se paraba, lo que le incomodaba pararse en medio de una sala de clase donde solo habían hombres y que desde el profesor a esos varones, si la chica era un poco más guapa o se vestía así, se pararan a molestarla, a silbarle, a aludir a su físico, ¿no? Como cuestiones naturalizadas, además de todo el trato como vejatorio hacia las mujeres en términos de la conversación cotidiana, desde que ¿cómo se llama? Las pantallas, ¿cómo se llaman? Los cubre pantallas de los ay, no sé cómo se llaman, de los computadores en la universidad, todos tenían imágenes como de pornografía o de la mujer de la cuarta, ¿no? Todo eso pasaba cotidianamente, estoy hablando del 2011 cuando hicimos eso allá, ¿no? Y lo que sí va a ocurrir si hacemos una mirada más profunda es qué pasa con las mujeres en las ciencias, ¿no? En las ciencias digo más duras, por qué es tan lenta su inserción, y ahí, bueno, es más complejo porque requiere todo este cambio que es más cualitativo, ¿no? Desde la educación básica hasta la universitaria, donde las mujeres comencemos a interesarnos más por esas áreas del conocimiento, ¿no? Y que no parezca que en realidad somos tontas, entonces en realidad nos cuestan más. Con todas esas creencias que vienen desde la formación en la casa y luego en el colegio. Entonces, tu pregunta es compleja en el sentido que es como, son lugares hipermasculinizados, ¿no? Donde la masculinidad hegemónica se muestra con mayor fuerza, pero que si hay transformaciones institucionales, por eso es tan importante eso, debieran de algún modo permitir que las mujeres al menos transitemos por esos espacios sin ser víctimas o sin sufrir violencia, para no ponernos en el lugar de la víctima, ¿no? Eso. No sé si alguien más quiere comentarle algo a la compañera. Abierto el espacio para comentar, para quizás hacer otra pregunta. Meni. Que creo claro, que hay múltiples cambios, sobre todo en la conducta. Probablemente obviamente no son suficientes, pero creo que el mayo del 18, bueno, tuvo un impacto, o sea, estoy pensando en los colegas, en realidad, si eso es lo que quiero transmitir, en los colegas con los que yo misma interactúo en la cotidianeidad,
que muchos de ellos tenían conductas abiertamente discriminatorias. Habían colegas que se sabía que eran abusadores, y era algo que eh, en el PEDA, por ejemplo, era algo que todo el mundo sabía y estaba tan naturalizado que sencillamente, en mi caso, por ejemplo, yo los evitaba. Ese era mi, porque al margen de alguna denuncia que tú pudieras hacer a las autoridades, que te quedaban mirando con cara de otra más, que lata, y no mucho más. Pero después de eso, efectivamente, todo ese tipo de personas se... estoy pensando en las puertas abiertas, que es algo tan Sí, mínimo, simple. tan pequeño, pero ese gesto se convirtió en algo que se ha repetido bastante, o sea, que los colegas, me estoy hablando de los colegas varones, que dejan la puerta abierta cuando tienen entrevistas con estudiantes, sobre todo con mujeres. Entonces, y eso tiene que ver también con y por otro lado, también el otro cambio ha sido un poco también la casa de brujas, o sea, que creo que también es o de brujos, eh, pero Ese es todo un tema, es temazo que ese. sí, que creo que también ha sido una consecuencia de que y sobre todo lo pienso a nivel en las escuelas. Mm. eh, de que el ojo está puesto sobre el varón como también un potencial abusador, y eso también creo que ha sido una de las consecuencias lo sea o no lo sea, o sea, al margen de que Es culpable de antemano. claro, solo por el hecho de ser hombre, y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque lo he visto en mis estudiantes, en Mm. mis alumnos, que a veces egresan con miedo, y eso, eso me parece también un poco lo que mencionaste, que me gustó mucho la banalización del bien, una cosa así, como que parece claro, que se trivializó un poco no un poco, o sea, Emma Watson es feminista, ahora todas las cantantes son feministas, ahora como que Periodista en la tele, la las tele, conductoras de televisión. sí, y esa es y que me encantó que le pusiste nombre a algo que yo veía en el aire y en realidad no tenía cómo llamar. Gracias por ponerle nombre. Pero se Que, lo robé a otro yo, ¿ah? Pero se lo puse. bueno, pero le pusiste el nombre tomando otro uso que se le estaba dando al concepto. Y creo que pasa por ahí, o sea, en este momento tenemos modelos, por ejemplo, en la misma publicidad, que transmiten una idea de feminismo también, que eventualmente no, o sea, el feminismo de Emma Watson no necesariamente es el feminismo con el que yo misma No, pues, comulgo, mujer exacto. mujer tercermundista, no completamente blanca, etcétera. O sea, eh, hay un tema claro, de como de moda y de cooptación del espacio de algunos conceptos pero que no se han trabajado en profundidad. Y eso en realidad esa era mi opinión, que una de las consecuencias, pensando en lo negativo, digamos, sería ese riesgo del mal uso o del uso poco consciente o poco reflexivo o poco estudiado. Y ahí también, ahí viene la pregunta, que es algo que me ha preocupado harto dentro de los mismos círculos feministas por los que transito, espacios feministas. Eh, y es justamente la polarización que se generó a partir del 2018 entre los distintos colectivos feministas y cómo nos estamos matando a veces. Sí. Están las famosas TERF, que eso ya fue más allá del separatismo, Sí, claro. que tiene, o Por sea, suerte quizás creo que quizá yo soy una feminista vieja ya, y sí. quizás me está Sí, costando un te dije no. poco. Hay veces que no, sí, soy No. joven, pero llevo muchos años, o sea, en esto y me ha costado mucho entender esas nuevas reflexiones. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Porque eso se genera en mayo, en base a los movimientos estudiantiles y termina impactando en la gente, todo el mundo. Sí. Varias cosas pienso. Pienso que vivimos en los tiempos que corren,
desde hace mucho, digamos, no de ahora, funcionan en la lógica del otro como una amenaza. Y el otro, la otra es cualquiera, ¿no? Entonces creo que las lógicas excluyentes es una forma de pensamiento que como sociedad tenemos instalada, ¿no? No tenemos, si lo pensamos medio delesianamente, no tenemos la lógica de lo múltiple. Tendemos a necesitar polarizar o hacer binarismos de todo, ¿no? Entonces acá están los buenos, los malos, las buenas, las malas. Es como una lógica de pensamiento excluyente, así como funciona la masculinidad hegemónica o el patriarcado, que funciona bajo lógicas de exclusión y jerarquización. Las mujeres hacemos, o sea, el feminismo de algún modo, porque eso creo que tiene que ver con una lógica de pensamiento, quizás muy proveniente de la modernidad o no, porque bueno, supuestamente estamos todos posmodernos y no debería ser, pero seguimos pensando así, ¿no? Como en este lugar de la amenaza que es el otro o la otra. Entonces, quien piensa diferente, inmediatamente pasa a ocupar el lugar del, ¿cómo se llama?, el enemigo. Y pienso que si bien hay momentos en que ideológicamente uno tiene que marcar la diferencia, en estos espacios, donde no, es como esto de la diversidad, esta frase que es como la igualdad en la diversidad, es como, claro, tenemos luchas a lo mejor muy diferentes en algunos puntos, ¿no? Pero no podemos o no somos capaces de aceptar lo múltiple, eso es lo que siento yo, ¿no? Como las asambleas, por ejemplo, los espacios asamblearios, ahí la gente comienza a replicarse, a retirarse, porque no es aceptada la disidencia en el espacio asambleario. Por eso es que cuando se dice que la asamblea es súper democrática, si no es tan democrática, pues la mayoría de la gente no está ahí, porque no se atreve a decir yo opino lo contrario, porque la censura posterior, y eso es una lógica que yo creo que tiene que ver con el sistema en el que vivimos, en términos del neoliberalismo, hasta dónde nos ha llevado como lógicas de pensamiento, o de las propias dificultades que tenemos como para armar colectivos, ¿no? Como si hubiéramos perdido esa experiencia. Entonces, entre colectivos disputan, y dentro de los colectivos también es muy difícil. Por eso, fíjate, yo soy media defensora de las tomas separatistas, pero soy defensora luego de escuchar lo que las chicas dijeron de por qué. Y una de las razones tenía que ver con que porque hay un fenómeno donde hay varones en los grupos, está medio estudiado, ¿no? Grupos, espacios grupales donde hay varones, en general los varones se toman más la palabra que las mujeres. En general los varones terminan diciendo cosas, y a su vez, históricamente, eso puede estar cambiando con las chicas más jóvenes ahora, las mujeres tienden a quedarse más calladas cuando hay varones. Por tanto, algo que pasó en las tomas feministas, por más que hubieran pocos hombres, es que terminaban queriendo dirigir el gallinero, ¿no? Y además se les dificultaba mucho a ellas poder hablar de estas experiencias más desde lo personal. Yo sé porque aquí está, bueno, yo entrevisté a un grupo de acá, ¿no? Y sé que la dinámica fue muy compleja, porque creo que ahí operaron, si uno a lo mejor lo analizara de otra manera más profunda, en términos como justamente esto, como del otro como el enemigo, y en este caso la enemiga era la que no estaba suficientemente radicalizada en la lógica de qué es lo que está radicalizado en una toma, no sé si estudiar más o menos cosas, en fin, ¿no? Como que se empiezan a dar fenómenos grupales ahí como complejos, yo creo, que hay que analizar desde otros lados, creo yo, que no son propios del feminismo, sino que los pienso más de las dinámicas que se dan en ciertos colectivos o en ciertos grupos. Y algo más te iba a decir sobre, sobre eso, es que cuando surgen las tesis, la cosa de las tesis, que fue tan transversal, que yo me acuerdo que en los colegios, todos los colegios, las chicas tenían un día en que en el patio hacían la performance de las tesis, etcétera, desde A a Z, ¿no? Y los varones, el violador eres tú, es como si le estuvieran hablando a ellos, ¿no? Estoy pensando en lo que tú decías de
de que ahora se es culpable, digamos, ¿no? Y ahí yo también creo que hay que entender que así como nosotras, los varones son parte de un sistema estructural, pero sí, yo también siempre hago la salvedad, es de qué medida, hasta cuándo, digamos, nos vamos a hacer el ejercicio también de interpelar aquello que también te domina, porque ellos también están siendo dominados por un sistema hegemónico que a su vez no les permite un montón de cosas, ¿no? Y les pone una carga también, pero que les entrega más privilegios que cargas. Y ahí está como el trabajo que, por eso por ahí había una estudiosa que decía, bueno, cuando los varones salgan a marchar a la calle para no ir a la guerra, cuando los varones salgan a marchar para no estar en el servicio militar, cuando salgan a marchar para quedarse ellos cuidando, quiere decir que entonces sí están dispuestos a abandonar sus privilegios, ¿no? Mientras tanto son declaraciones de intenciones, y mientras tanto te ayudo en la crianza, mientras tanto es como, bueno, no sé, como en qué momento se politiza y se vuelve acción el deseo de transformar la sociedad y no el apoyo a la demanda de la mujer, porque ellos también tienen mucho que demandar y reclamarle a este sistema en base como a lo que es al cuestionamiento a este sistema sexo-género o al patriarcado. Y entonces, ¿dónde están sus luchas? Pues cuando estén luchando, y bueno, ahí los varones te van a decir, bueno, es que nosotros estamos luchando por una lucha mucho más importante que la lucha de clases. Y ahí tú tienes que decirle, anda, porque bueno, porque eso es lo que dicen muchos varones todavía, muchos hombres piensan que la lucha de clases es lo más importante, cuando si tú miras en qué lugares se posicionan las mujeres, justamente son las más pobres, son las más oprimidas, son las con menos educación, es decir, en las clases sociales, si haces una distribución de clases, estamos las mujeres ahí mucho más, y si le incorporas el componente racial, que el feminismo decolonial ha mostrado con mayor claridad, bueno, con mayor razón, o sea, las más desigualadas son las mujeres, digamos. Entonces, en términos de clase, también son las más perjudicadas, y eso no es porque sí, es porque dentro de las clases sociales, las mujeres, entre un varón pobre y una mujer pobre, bueno, la que está más cloteada es la mujer pobre. Entonces, no mirar eso también es algo de comodidad, ¿no? Entonces, pero suele ser el argumento. Y te iba a decir otra cosa que respecto a lo que dices sobre las transformaciones. Yo creo que hay cuestiones que los chicos más jóvenes tienen súper claro hoy día, ¿no? Sobre los cuidados que tienen que tener también, justamente a propósito de que son siglos. Y ahí también a veces me pregunto, ¿no? Como este feminismo punitivo que se llama punitivista, ¿no? Pero por otro lado son siglos de violencia, ¿no? Entonces, pero esto no es revancha tampoco, o sea, no queremos construir una sociedad mejor, diferente, y eso no es revanchismo, no es ahora yo voy a hacerte lo que tú me hayas, no, por ningún motivo, pero por supuesto que hay algo ahí que tiene que ver con sacar la voz o con ponerse en un lugar que ha generado complejidades en las relaciones, pero ojo que siento que me gusta el concepto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que lo pusieron las feministas también a propósito de otro tipo de violencia en las relaciones amorosas. Eh, pero ahí hay que tener un montón de ojo, porque las generaciones más jóvenes vienen, porque al revés también, la responsabilidad afectiva hay que enseñarse a las mujeres y a los hombres, digamos, o sea, es una cuestión humana, ¿no? No de género, es humana. Y por supuesto que quienes nos maltrataban mucho más en ese sentido eran los hombres, pero yo he visto en los adolescentes, y eso es como lo que puedo decir, cómo los chicos y chicas los chicos están medio asustados, justamente porque están en el ojo, están siendo observados, digamos, se comportan con un poco más de temor en las relaciones amorosas, tienen un poco más de cuidado, no estoy diciendo que todos, ¿ah? pero las chicas no sé si tienen el concepto de la responsabilidad afectiva, porque en general quizás no incurrían en
ese tipo de malos tratos, ¿no? Pero creo que es importante que también tenemos que pensar sobre esas cuestiones hoy día, ¿no? Sobre nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de relacionarnos en la intimidad, etc. Y ese trabajo tenemos que hacerlo todos, digamos, no solo los varones. Eso. Súper, súper, Vanessa. Vamos a darle palabra a Angélica. Vamos a dar por honor al tiempo, va a ser la última palabra. Angélica, ¿tienes tu audio apagado? Sí, muchas gracias, Javiera. Bueno, y gracias, Vanessa, por su presentación. Coincido con Javiera que nos hizo recorrer cuáles son como muchos de los hitos de nuestro país. Y a la pregunta que ha cambiado desde mayo de 2018, bueno, para las que veníamos trabajando en violencia, para mí en lo personal fue como un motor. Vino a apurar muchos de los temas que se venían trabajando por grupos más reducidos o grupos acotados de profesionales entre las que me encuentro. Para mí, como después de 26 años de a veces juntarnos y sentirnos medias solas en la intervención de violencia con las mujeres que han sido afectadas, por tanto yo lo considero un hito muy relevante. O sea, es un antes y un después, así como podría haber sido al inicio lo que pasó, no sé, pues en el año 94, cuando recién hubo un primer acuerdo de que la violencia existía en el país, porque antes no existía, ¿cierto? Antes del 94 como que no había ley, no había nada. Entonces, eso es como lo que quería decir. Y lo otro es que a veces conversamos con mi colega de oficina, yo soy de la oficina de género de la OMSE, y decimos, estamos en medio de una revolución y no nos podemos dar completa cuenta de todos los cambios que van sucediendo. Porque uno le cuesta mirar con distancia, ¿cierto? Y es un momento bien alucinante, por lo menos así lo veo yo, como lleno de esperanza y como de decir que, bueno, que todo eso que se ha trabajado previamente, tú lo mencionas ahí, desde lo que hicieron la Argentina en el 2015 con el Ni Una Menos, pero después el 2016 que se traslada a nuestro país con esas grandes marchas. Claro, pues para uno fue impactante ver que al principio uno iba y éramos como las que trabajábamos en violencia nomás. Y luego ver esa marea, esa multitud, fue realmente un efecto muy emotivo e inspirador. Así es que yo creo que también ha cambiado eso, como el sentido de estar más, un poquito más, no digo todo, un poquito más en corriente principal que en corriente marginal del trabajo en violencia. Sí. Y erradicando. Y desde las universidades, que a mí me ha tocado estar ahora en la UNCE, pero en el CRUCH, que agrupa 30 universidades, ha sido muy interesante también porque nosotros coordinamos el eje de erradicación de la violencia en las universidades. A mí me toca ese trabajo que me pidieron y logro observar cómo por lo menos esas universidades se lo han propuesto como algo serio, no como para responder, para el checklist, que es un poco lo que uno puede observar a veces en las instituciones. No, sí. Es como que todas, hay 100% de protocolo, pero eso no basta. La mitad de las universidades tienen diagnóstico, pero eso no basta. Muy pocas tienen política y eso no basta. Entonces, esa ansia de seguir instalando las cosas, yo la veo en mis colegas de las otras universidades y eso de verdad que me deja muy esperanzada. Ahora, yo soy una optimista perseverante, digamos. Está bueno, eso está bueno ser optimista, sí. Pero te agradezco porque es como un recorrido muy bueno que nos permite recordar como la historia y nos permite decir que hoy están sucediendo muchos cambios y en esos cambios habemos muchas que seguimos queriendo hacer lo nuestro, digamos, queriendo aportar ahí y por lo menos esta mesa de género y convivencia, educación básica en ese sentido, la encuentro genial. Ya, eso quería decir. Buenísimo, sí, tienes mucha razón en eso de que todavía estamos ahí, muy difícil observar. Yo creo que las nuevas generaciones ahí se va a notar muchísimo, ¿no? Los chicos, chicas más pequeños, que van a venir con estos discursos mucho más incorporados, ¿no? Ahí uno va a poder ver más cosas. Bien.
Bueno, chiquillas, chiquillos, dejamos hasta acá entonces este conversatorio que yo veo en sus caras que estaban las ganas de seguir aquí conversando estos temas. Y bueno, agradezco a Vanessa que nos trajo este recorrido, nos trajo también ponernos a pensar, el abrir esto de causar estas preguntas que nos hagan a nosotros reflexionar también de nuestro actuar dentro de lo que nosotros hacemos. Y para despedir, me quedo con una frase que me gustó mucho, que es hacer públicamente visible lo que era evidente, que yo creo que eso fue lo que pasó con este movimiento. Agradecerles a todos y a todas y dejarlas también cordialmente invitadas para el próximo miércoles a nuestro cuarto conversatorio, donde vamos a hablar un poquito sobre identidad de género, diversidades y también formación docente, que también es un tema bastante importante. Así que muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias Vanessa, y que este espacio siga siendo un espacio de construcción y de crecimiento para cada uno de nosotros. Que tengan una excelente tarde. Gracias a ustedes, chao, chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.